Bien, pues vamos a seguir con la segunda parte de este estudio. Y digo la segunda parte porque Dios siempre tiene algo que decirnos, siempre tiene algo para nosotros. De hecho, por eso oramos, para que Dios, en su Santo Espíritu, nos haga entrar en su luz. Y ante la luz de Dios, las tinieblas se disipan. Nunca se nos olvide eso. Nosotros todos los seres humanos tendemos naturalmente a ir hacia las tinieblas por la influencia de este mundo que está bajo el dominio del maligno. Sin embargo, quien ha nacido de nuevo, quien es gobernado por el Espíritu Santo, aprende a vivir la vida que Dios quiere que viva. Y lógico, es una lucha a muerte, porque es la lucha contra el pecado. En la lucha contra el pecado, el diablo nos va a tratar de influenciar, va a tratar de confundirnos, va a tratar de que no creamos en el amor de Dios, va a tratar de que tomemos nuestras vidas en nuestras manos. Y para el creyente, la única opción de la victoria es morir a sí mismo. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene potestad sobre los muertos, sí sobre los vivos. Entonces, mientras un creyente va creciendo a través de las pruebas que experimenta en la vida, Dios lo va a ir enseñando a depender de Él y a dejar de depender de sí mismo, a ser influenciado por Él y dejar de ser influenciados por el mundo, por sus emociones, por su engañoso corazón, por sus deseos insensatos o sus vanidades ilusorias. Entonces Dios tiene un cúmulo de bendiciones para nosotros que vamos a obtener solo en el camino de la obediencia. Y esto es precisamente el punto 11 o 11 que vamos a estudiar de principios de vida. Son 30, ya vamos en la segunda decena. Y dice, Dios asume toda la responsabilidad en cuanto a nuestras necesidades si lo obedecemos. Dios asume toda la responsabilidad en cuanto a nuestras necesidades si lo obedecemos. Entonces, en momentos de grandes pérdidas de nuestra vida, nosotros nos sentimos vulnerados generalmente y cuestionamos si realmente Dios se interesa en nosotros. En el momento de la prueba te sientes abatido, te sientes olvidado, te sientes solo, sientes quizá que Dios no tiene interés en ti. Pero a final de cuentas, aparte de cualquier situación adversa que tú tengas en la vida, pues sigues teniendo tus necesidades diarias, tienes que vivir, tienes que comer. Y entonces, si estas necesidades no han quedado satisfechas, pues puede ser porque tú tienes una mala idea de que son tus verdaderas necesidades y quieres que Dios te responda de acuerdo a ello. Recuerden lo que Jesús dijo cuando en Mateo 4:4, poco antes de la tentación, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la vida del creyente, del Hijo de Dios, del que ha nacido de nuevo, es la palabra de Dios. No importan los alimentos, porque cuando vive en la palabra, estará seguro de que Dios, quien se le revela a través de la misma, se encargará de todos los demás. Pero pues nosotros tenemos que aprender a creer en Dios plenamente, porque cualquier duda que tú tengas, pues vas a dudar. Y si tú dudas, por ejemplo, que Él no es capaz de satisfacer tus necesidades diarias, entonces quizá te puedas preguntar, ¿por qué Dios no me libra de todo esto? ¿Por qué Dios ha permitido que me sucedan estos contratiempos? ¿Acaso no he sido fiel?
¿Será que no quiere ayudarme? ¿Verdaderamente le importo? ¿Se habrá vuelto insensible a mis necesidades? ¿Por qué no hallo respuesta? Hoy, en el estudio del Salmo, Alex mencionó una verdad muy importante. Cuando pasa tiempo y aparentemente no hayas respuesta, es que Dios está probando tu fe. Generalmente toda prueba en la vida de todo creyente tiene como propósito hacerlo crecer en la fe. Recuerden que hemos comentado que la fe tiene un valor mayor que las más grandes riquezas que este mundo pudiera tener. ¿Por qué? Porque la fe le da sustancia a todas las cosas. Si creyeres en tu corazón y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si dijeras a este monte, quítate y échate del mar, te será hecho. Y todo, aquí todo, no tiene ninguna excepción. Lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, una de las cosas más importantes que Dios quiere hacer en nuestras vidas es hacernos crecer en la fe. El problema es que nosotros nos enfocamos siempre en lo que no debemos, en las cosas de este mundo, en las cosas que deseamos, etc. Quizás en sentirte satisfecho, pero ¿qué sabes tú? Si lo que tú necesitas es depender de Dios cada día. Dios en el desierto mantuvo a Israel viviendo 40 años del maná. Y Él claramente les dijo, si ustedes lo acumulan, se les va a gusanar. Y inmediatamente muchos de los israelitas tomaron más de la que correspondía a una ración diaria y se les agusanó. Sin embargo, hizo otro milagro. El día previo al día de reposo, si tomen el doble y no se les agusanará. Entonces nosotros vemos que durante 40 años Israel, día con día, estuvo dependiendo de Dios. La generación que no creyó pereció en el desierto. Dios levantó una nueva generación con nuevas bases, que fue la que estuvo preparada para entrar en la tierra prometida. Pero lo más importante, entonces aplicándolo a nuestra vida actual, es que en la situación en la que Dios nos tenga, es donde más va a producir el fruto de la fe. Y cuando nosotros fracasamos, entonces tú quizá te preguntes, ¿Dios quiere ayudarme? La respuesta es sí. Dios quiere ayudarnos. La mayor expresión de querer ayudar a la humanidad fue dar a su Hijo en la cruz. Recuerden, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces ahí vemos nosotros la actitud de Dios hacia nosotros. Si Él dio lo que más tenía valor para nosotros, ¿cuánto más no nos va a dar lo necesario para que nosotros obtengamos el máximo beneficio que un ser humano podría tener en la vida? Esto es, que Cristo sea formado en Él. Esa debería ser la aspiración de cada creyente durante cada uno de sus días en este mundo, hasta que el Señor lo llame a su presencia. ¿Por qué? Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si no es a través de Cristo y una devoción genuina a Dios y al Salvador Jesús, no vamos a poder crecer, no vamos a poder entender las verdades profundas de la palabra de Dios. Estarán siempre lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque nos mantenemos en la superficialidad. Entonces, nosotros primero que nada tenemos que saber que Dios se deleita, no nada más quiere, se deleita en suplir nuestras necesidades y aún concede las peticiones de nuestro corazón, las que van de acuerdo con su voluntad, lógicamente. No, Dios, dame una pistola para que mate a mi vecino, ¿verdad? Pues no. Pero dice la Escritura en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos o las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová.
¿Qué significa deleitarse en Dios? Amarlo, obedecerlo, anhelarlo. Es como una relación entre hombre y mujer. Cuando primero se conocen, se empiezan a tratar, empiezan a ver que tienen intereses comunes, se enamoran quizá, y una vez que se enamoran empiezan a planear, a participar de su futuro, en todas las cosas. Eso es en esta vida. Imagínense, con Dios no debería ser de esa manera. Pues primero lo conoces cuando te arrepientes y naces de nuevo, pero luego, al convivir con Él, empiezas a ver que Él tiene una sabiduría infinita, que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Y entonces debemos anhelar una mayor relación cada día hasta que nuestro corazón, nuestros pensamientos y todo nuestro ser suspire por Él, lo anhele a Él. De otra manera, va a ser muy difícil que podamos llegar a tener ese compañerismo profundo y verdadero con Dios. Y entonces la falta de ese compañerismo hará que surjan las dudas, los reproches, las desobediencias, las inconsistencias en nuestra vida cristiana. Él dice: Señor, todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. ¿Qué es lo que más anhelas en la vida? Yo creo que por eso esta enseñanza de hoy, que es Dios asume toda la responsabilidad en cuanto a nuestras necesidades si lo obedecemos, entonces deberías de preguntarte para saber si estás realmente sometiéndote a Dios. No de acuerdo a lo que tú piensas de Dios, no de acuerdo a lo que piensas que le agrada que hagas, sino de acuerdo a lo que Él revela en su palabra que quiere que hagas. Recuerden, el sustituto de que lo que Dios revela en su palabra es lo que tu engañoso corazón perverso trata de sustituir los verdaderos conceptos de Dios. Ahí hay una desviación, ahí ya hay falta de confianza. Pero entonces, la cuestión es, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, ¿te estás sometiendo realmente a Él? Todos fracasamos, todos erramos. Dios se acuerda que somos carne, pero la virtud y la grandeza de la vida cristiana está en la capacidad de reconocer los errores y volverse al Creador. Si tú has perdido esa capacidad, quiere decir que ya has justificado muchos pecados, y como la explicación del Salmo, entra una ceguera en tu vida, que ya no lo ves. Te gana el orgullo, y el orgullo, ¿qué hace? Ignora a Dios. El orgullo por sí piensa que es más alto sus conceptos de lo de Dios. Entonces el siguiente cuestionamiento que deberías hacerte es: ¿te enfocas solo en lo que hace falta y no en el poder de Dios que todo lo suple? Fíjate, si tú te enfocas en tus deseos, en lo que sientes que necesitas, estás quitando los ojos de Dios. Es una trampa del diablo. Tú debes enfocarte en el poder de Dios. No es cuánto le pido, sino cuánto puede hacer Él por mí. Entonces ahí cambiaste. Porque si tú te enfocas en lo que tú anhelas y deseas, aunque tú digas, me quiero entregar, voy a hacer esto, voy a hacer otro a favor del Señor, si Dios no está guiando tu vida, vas a ser religioso nada más. Pero si tú realmente dependes del poder de Dios, entonces Dios va a producir la vida que Él quiere en ti, como dice Hebreos 13:21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. La única victoria es esta. Entonces, ¿en qué te estás enfocando? La otra es, ¿estás confiando en Él a pesar de las circunstancias? Es muy común que lo primero que nosotros hacemos cuando tenemos un problema es que pongamos los ojos en las circunstancias. Pero la palabra de Dios dice: alzad vuestros ojos a los cielos y mirad abajo a la tierra.
porque la tierra será deshecha como humo. De la misma manera se envejecerá como ropa de vestir y perecerán sus moradores. Pero los que confían en Dios prevalecerán, más o menos así dice. Entonces, enfocarse en ti, en tus problemas, es una evidencia de egoísmo. Yo. Enfocarte en Dios es ver las cosas desde la perspectiva de Dios, y ahí es donde vas a ver tu pecado. Enfocarte en ti, solo va a surgir la justificación. Y la justificación, ¿sabes qué hace? Destruye la convicción. Nosotros hemos dicho muchas veces aquí que la vida cristiana es una vida de convicciones, y que si el Espíritu Santo no produce en nosotros la vida que Él desea, todo lo que nosotros hagamos por nuestra propia fuerza para llevar la vida cristiana va a terminar en fracaso. Por eso es la religión. Por eso Jesús le dijo a los judíos, Mateo 15, 8 y 9, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y cuáles son los mandamientos del hombre? Pues todo lo que el hombre piensa de cómo debían de hacer de las cosas, ignorando a Dios. Por eso tenemos tantos problemas en este mundo. Y nosotros tenemos un ejemplo supremo en la Biblia de lo que es la forma de aceptar lo que Dios trae, y ese es Job. No hace mucho Alex nos compartió brevemente lo que es el libro de Job. Quizá a algunos ya se les olvidó muchos de estos conceptos, pero primero nosotros vemos en este libro, en el primer capítulo, cómo Dios da testimonio de Job. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has visto o considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme a Jehová Job a Jehová de balde? Entonces aquí vemos nosotros en primer lugar que Dios declara a Job como un creyente fiel, un creyente que no tenía tacha en su ser, bendecido y cuidado por él. Entonces Satanás responde, pero tú lo tienes cercado, por eso te teme. Entonces, nos tenemos que tener presente en este libro de Job, que lo que Dios quería a través de todo el trabajo que hizo en Job, era llevarlo a una vida más alta, a una vida de mayor comunión con Él. Quería quitar estorbos en su vida que le impedían crecer más. O sea, ya Dios había dado testimonio de que era un hombre fiel. Pero ¿cuál es la verdadera bendición de Dios? Acabamos de decir hace poco, que Dios forme a Cristo en nosotros. Entonces Dios está viendo nuestra vida, cuando ya somos sus hijos. El que no es su hijo, tiene su condena en el infierno y va a ser borrado su nombre del libro de la vida. Pero a sus hijos, Dios los ve, su espíritu manifiesta todo lo que Él es, desde las intenciones de su corazón y todas las cosas. Y Dios entonces empieza, de acuerdo a que tú le entregaste tu vida, que tu vida ya no te pertenece, que le pertenece a Dios, que eres un esclavo o súbdito de Dios, dispuesto a hacer su voluntad. Él quiere formar a Cristo en ti. ¿Por qué? Formando a Cristo en ti, tú tienes la victoria total sobre Satanás, sobre este mundo y sobre tu naturaleza humana. Recuerden, no su antigua naturaleza, esa, Romanos 6:4, en el momento en que te conviertes quedas sepultada. No hay antigua naturaleza en la vida de un creyente. Es una naturaleza como la que Cristo tuvo, que tuvo que aprender a confiar en Dios, como dice Hebreos 5, 6, 7, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Que quede claro entonces, que cada hijo suyo, a través de las pruebas y del trabajo que Dios ve en su vida, porque su objetivo es formar a Cristo, va a traer a su vida cosas que lo enseñen a creer en Él, que lo enseñen a depositar su confianza en Él, pero lo más importante,
que lo amen a Él y tengan toda la confianza en Él. Imagínense si Cristo no hubiera tenido toda esa confianza. Hubiera desistido en el huerto de Getsemaní y hubiera dicho: Señor, pues mándame tus ejércitos. ¿No? ¿Qué creen? Les dice a sus apóstoles que no podría llorar a mi Padre y me mandaría una legión de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Ahí vemos el valor de las Escrituras. Todo se tiene que cumplir. Por tanto, en las pruebas, Dios te lleva a una relación más íntima y estrecha con Él. Entonces es lo que quisiéramos, por ejemplo, en el matrimonio, que seamos uno, unidos en pensamiento, unidos en objetivos, unidos en intereses, etcétera. Eso es lo que Dios quiere, una unión espiritual. Poniéndonos el ejemplo de lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa cuando se inicia la prueba en Job? Job había sido declarado justo, pero cuando inicia la prueba, pues viene, pierde todos sus bienes, sus hijos mueren, y entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar una cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Es verdad que muchas personas se acercan a Dios porque quieren recibir solo el bien. Pero muchos ignoran, y la verdad que todos tenemos que saberlo, es que Dios va a probar nuestras vidas para purificarnos y limpiarnos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Sometida a prueba nuestra fe. Las pruebas prueban nuestra fe, y si fracasamos, Dios nos manda los elementos para equiparnos en la fe. Entonces, Job retiene su integridad por una sola cosa: había aprendido a confiar en Dios, había aprendido a poner sus ojos en Él, había aprendido a ponerlo en el primer lugar de su vida. Cuando Dios no es el primer lugar en tu vida, todo lo que tome el lugar de Dios es un ídolo, es un sustituto de Dios. Puede ser la familia, puede ser las riquezas, o puede ser cualquier actividad. Pero en realidad, en lo que tiene más valor, o debe tener más valor para la vida de un creyente, es Dios. Por tanto, sus deseos, su voluntad, todo debe estar enfocado en agradarlo a Él. El que vive para agradar a Dios respecto a lo revelado de Él en su palabra, tiene victoria. Esa es la forma de obtener la victoria, vivir para agradar a Dios. Si tú no vives para agradar a Dios, sino para agradarte a ti mismo, entonces estás en el camino del fracaso. Porque cuando lleguen los momentos de la prueba, van a luchar tus intereses contra los de Dios. Y si tú no has creído en Dios, lógico, van a prevalecer tus intereses. Entonces, ¿qué hacen las pruebas? Quitarnos la suficiencia y enseñarnos a confiar en Él. ¿Recibiremos de Dios bienes y no males? Dios tiene toda potestad, y el que no lo crea quiere decir que no le ha entregado su vida a Dios. Porque cuando una persona viene a Cristo, en su corazón debe estar el entregarle todo. Y si tú veniste a Cristo y le entregaste todo, entonces, ¿por qué le reclamas? Muchos vivimos diciéndole a Dios: ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿No? Y es natural. Una prueba, ¿por qué? Si es lo primero que decimos. Pero nosotros como creyentes debemos aprender a confiar en Dios como lo hizo Job. Entonces, él es uno de los más grandes ejemplos de la Biblia y ha traído consuelo a generaciones durante mucho tiempo. Ahora pregúntate, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Job? ¿Qué hubieras hecho? A lo mejor dirías: pues mejor lo maldigo y me muero, porque yo no aguanto esta comezón, esta sarna, esta pus,
este olor fétido que sale de mí. Todo eso narra él en su libro que tiene. Ni siquiera se podía acercar a su mujer ya, ¿sí? Pero Job se mantuvo firme y él dijo: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Aunque él me matare, en él esperaré. Esa es la verdadera consigna que debe tener un creyente dentro de sí. Si realmente le entregaste tu vida a Dios, tu vida es de Dios. Ya no tienes por qué reclamarle nada de lo que Él traiga a tu vida. Pero ¿qué pasa cuando tú lo desobedeces? ¿Qué pasa que cuando tu corazón no está con Él? Pues tienes que cuestionarte por qué soy así. Como le dice Esteban a los judíos, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Esteban lo veía con claridad, porque él había aprendido a darle todo a Dios. Aún en el sacrificio de él, cuando lo iban a apedrear, dijo: Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Se había identificado tal como Cristo, que dijo lo mismo que Cristo en la cruz antes del momento de la muerte. Así es como Dios quisiera que nosotros pensáramos. Entonces a veces nos sentimos muy valientes porque hacemos cosas. Cuando Dios actúa en tu vida, trae gloria a Él. Cuando tú actúas por ti mismo, tú demandas la propia gloria para ti. Los que demandan gloria para ellos, o los que no obedecen a Dios, su propia gloria buscan. Entonces tú debes empezar a cuestionarte: ¿por qué no estoy obedeciendo en esta área? ¿Por qué no reaccioné como reaccionó Job en una prueba como esta? Job fue un hombre piadoso, veló por las viudas, ayudó a los necesitados, consoló a los débiles. Todo eso narra el libro de Job, ¿sí? Pero aún así le sucedieron desgracias. Y de la noche a la mañana se encontró hundido en angustia y en bancarrota. Bancarrota en todos los sentidos, hasta espiritual. Pero él no quitó sus ojos de Dios. Quizá Dios, a través de esta prueba, quiso suplir necesidades más urgentes que veía en Job, que no alcanzamos a entender, como decíamos. Pero lo que sí sabemos es que Dios tuvo un propósito. Y la responsabilidad de Dios es llevarlo a una mayor intimidad con Él. Si Él se deleita en nosotros, ¿no sería lo más lógico pensar que nosotros nos tenemos que deleitar en Él? El amor, para que se exprese en su máxima expresión, necesita reciprocidad. Vemos las historias de muchas parejas que se enamoró de ella, ella se casó con otro y toda la vida la amó y no se casó. Hay muchas películas de Hollywood de esto, pero la realidad de la vida es que esto sucede muy frecuentemente. Pero ¿qué pasa cuando una persona ama y la otra le responde? Entonces viene una verdadera unión, ¿sí? Una persona le puede entregar su destino a la otra. Ese es el verdadero amor. O sea, tu destino significa toda tu vida. Y si Dios dio a su Hijo, ¿no debías tú entregarle tu destino a Dios? ¿En manos de quién mejor las podrías poner? Todavía el ser humano te puede causar decepción, puede haber motivos equivocados en una relación, pero no con Dios. Dios es perfecto en su actuar y Él tiene en sí el amor puro e incondicional, que es mayor que todas las cosas. Cuando dice la Escritura que el amor cubrirá multitud de pecados, habla del amor de Cristo. Cuando habla de que cubrirá todas las faltas, habla del amor de Cristo. Entonces, cuando ese amor de Cristo vive en ti, tienes la capacidad de perdonar, tienes la capacidad de no tomar en cuenta las afrentas, porque lo más importante es la salvación de las personas, el bien de los demás. Entonces,
Para el final de la prueba, Dios ya había visto la grandeza de Dios como el más grande tesoro que podía tener era esa relación con Él. Y por eso surge la parábola de la perla. Pero antes de eso Job dice, pero ahora yo digo, había oído hablar de ti, pero ahora te he visto y me detesto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5 y 6 en la versión NBD. Había oído hablar de ti, pero ahora he palpado tu presencia y ante ti me veo como inmundo. Recuerden Isaías 66:4. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos como la grana, y nuestras maldades nos arrastraron como el viento. Esos somos los seres humanos. Y ante la santidad de Dios, ante el amor infinito de Dios, no podemos hacer otra cosa que expresar lo que Dios dijo. Ahora te he visto y me detesto. Cuando tú justificas tu pecado, quiere decir que la visión verdadera de Dios de tu vida está ajena. Hablando de los juicios de Dios hacia una persona, es que Dios vela la visión de Él a la persona cuando es desobediente, cuando es necia. Porque ¿qué podríamos decir de lo que es la necedad? Yo voy a seguir por mis propios caminos y me vale, con fin de que yo prevalezca. ¿Vas a poder luchar contra Dios y vas a poder vencer? No. Nadie puede luchar contra Dios y vencer. Entonces, tenemos que ver, al final, cómo Dios bendijo a Job y le otorgó una mayor fe, una mayor integridad, pero luego además le otorgó algo más importante, algo que nadie le iba a poder quitar ya, una relación íntima y estrecha con Dios. Le concedió nuevos hijos. Las mujeres más lindas de la tierra eran las hijas de Job. Le concedió el doble de sus riquezas, porque ya sabía Dios que no había nada que pudiera estorbar su relación con Él. Entonces por eso Pedro dice, la fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho, más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas, y si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. ¿Sí? Hay un juicio de las obras. Un día todo creyente se va a presentar, y ahí, como dice la Escritura, el fuego la probará. Si prevaleciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, recibirá pérdida. Entonces ahí nosotros podemos ver con mucha claridad que el día del juicio de los creyentes, que no es un juicio de condenación, solo Dios va a probar todo lo que nosotros hicimos en vida. Va a probar qué fue lo que hicimos por amor a Cristo, tendrá recompensa. Dios le añadió en vida a Job el doble. Imagínate que Dios no te concederá a ti. Pero si tu fe no fue verdadera, si tuvo motivaciones equivocadas, al ser probada por el fuego, vas a recibir pérdida. Y te vas a lamentar eternamente de todo lo que pudiste obtener y por la dureza de tu corazón no obtuviste. La dureza del corazón es lo primero que nosotros tenemos que tratar de eliminar de nuestra vida. ¿Y sabes qué le quita la dureza al corazón? El quebranto, la humillación. Si no te humillas, tú no vas a poder ver a Dios. Él no te va a exaltar. Recuerden lo que dice 1 Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo crees que va a ser ese día? El día del juicio de las obras del creyente. Cuando tu fe haya sido probada por el fuego y prevalezca. Ahora, para que ustedes no se confundan, ¿cuál es la fe
que va a prevalecer en el día del juicio? Aquella que siguió lo que Dios determina en su palabra. Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas, es la fe verdadera. Recuerden, el árbol malo da frutos malos. Esa es la naturaleza del ser humano. El árbol bueno da frutos buenos. Esa es la naturaleza de Cristo. Entonces, la fe que va a prevalecer es lo que Dios hizo en ti por medio de Jesucristo. ¿Qué pasa si eres rebelde a Dios? Te estás haciendo un fraude a ti mismo. Porque nosotros estamos hablando de eternidad. No os hagáis tesoros en la tierra, donde todo se va a consumir, sino seos tesoros en el cielo, donde todo va a prevalecer por siempre. ¿Ven cómo principia todo por fe? Oye, pues yo voy a trabajar para vida eterna, no para esta vida. Entonces, si yo quiero obtener recompensas eternas, voy a negar mi vida en este mundo para hacer la voluntad de Dios. Ahora, hay 4 fuentes del sufrimiento. Y vamos a ver de estas 4, cuál es la fuente, quién es el responsable, quién es el afectado y la acción requerida. ¿Sí? La primera fuente, mi pecado. ¿Quién es el responsable? Tú. Exacto. ¿Quiénes son los afectados? Yo y otros. ¿No? Tu egoísmo afecta a tu familia, afecta a tus amigos, afecta el trabajo, afecta a una relación, afecta a tu relación con Dios, o sea, tú. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la acción requerida? La confesión, arrepentimiento y confesión. Si tú no cumples estos puntos, fracasaste. Segundo aspecto, el pecado de otros. ¿A quién afecta? A la persona que pecó y a las que permitieron el pecado. Acuérdate. ¿Perdón? Es el segundo. Yo, o sea, nosotros, la persona que pecó y los que permitieron el pecado. Aquí el punto es los que permitieron el pecado, los que por pena, por compromiso, por compañerismo equivocado, no impidieron. Recuerden lo que dice, bueno, se me fue el pasaje, pero que dice, cuando dice, vi en la tierra y no hubo quien que se opusiera entre mí y la humanidad para que yo no destruyese la tierra. Creo que es Ezequiel, ¿sí? O sea, Dios se llenó de tristeza porque no hubo quien se opusiera, quien hiciese vallado, por ahí pueden encontrarlo, vallado. ¿Quién hiciese vallado entre mí y los hombres para que yo no destruyese la tierra? Exacto. Vallado es la clave. Entonces, los que pecan y los que lo consienten son igual de culpables. Nunca se les olvide eso. En Judas te dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, primera de Juan. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Segunda de Juan. No le recibáis en casa ni digáis bienvenido. No debes participar de los pecados de otros. Debes de frenarlos. Entonces, obviamente... Ezequiel 22:30. Gracias, Alex. Entonces, nosotros tenemos que hacer vallado. Entonces, ¿cuáles las consecuencias? Probablemente muchas personas, incluidos los que pecaron. Lógico. Siempre vamos a afectar a más de lo que cuando pecamos, afectamos a más. A lo mejor tú dices, yo quiero que mi familia sea salva. Y entonces pecas. ¿Qué les estás diciendo? Este cristianismo que yo vivo es pura mentira. Los estás mandando al infierno. Porque la convicción que estabas generando en ellos, la menguas al no ser fiel a Dios. A veces es difícil ser fiel a Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? Las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pero si no estás dispuesto a pagar ese precio, vas a ser un falso testigo y vas a perjudicar y vas a dañar a las personas que menos hubieras querido dañar. ¿Y cuál sería entonces aquí el resultado? Oposición a la conducta pecaminosa
sin rechazar al pecador. Eso es muy importante. El juicio le pertenece a Dios. Tú refrenas el pecado, pero la persona no la puedes rechazar, porque ahí está la parábola de los dos deudores. Si a mí Dios me perdona una deuda impagable, yo debo perdonar una deuda pagable a mi prójimo. Ese sería el principio. Ahora, no rechazar al pecador significa darle una oportunidad de venir a Cristo. Pero si tú no te opones a su conducta pecaminosa, entonces te estás diciendo, no hay infierno. No es mentira lo que dice Dios. Por eso es tan importante, si realmente dices que vas a creer, tú tienes que vivir esta vida. Porque si no lo haces, vas a dañar a los que menos quisieras. Ejemplo, Saúl. Hace ratito Alex puso este ejemplo. ¿Y saben qué? ¿A quién dañó Saúl? A sus hijos. Fueron muertos. Más tarde fueron muertos los hijos de Mical también. Porque Saúl en su celo trató de destruir a los gabaonitas. Y cuando viene esa gran hambre, le preguntan a Dios, ¿por qué viene esta hambre? Pues porque Saúl mató. Entonces manda a los gabaonitas. ¿Y qué quieren que haga para que yo satisfaga la ira? De los varones, del varón que quiso destruirnos, de su descendencia, désenos 6 varones. ¿Quiénes crees que fueron? Los hijos de Mical, la descendencia de Saúl. Entonces nosotros vemos que el pecado afecta, si no te opones, a los que más queremos. Y claro, ahí dice, ¿cómo le digo? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer otro? Emociones. El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? A lo mejor le caes todo gordo a todo el mundo por enfrentarlo a su pecado. Pero ¿sabes qué? Estás haciendo vallado. Mejor es que la gente no te quiera, pero que sepa la verdad, a que seas aprobado en la mentira. Pero ¿cuál es el precio? Muchas veces es la soledad. Tercer punto, los desastres físicos o naturales evitables. Entonces, ¿quiénes son los afectados? Quienes ignoran las circunstancias o se niegan a tomar precauciones. Como dice un proverbio, el que ve venir el mal ¿cómo se dice? Y se esconde es librado, pero el que ve venir el mal y no se esconde es apercibido de él. O sea, si tú ves que viene un desastre, pues debes de corregir. Si no corriges, pues sufrirás el daño. ¿Sí? Entonces, ¿a quién más puedes afectar? A la mayoría de los que estuvieron expuestos a la causa por falta de prevención. ¿Cuál es la respuesta? Cuando conoces el problema, tomar medidas para evitarlos. Prepararse para el caso de poder prevenirlos. Ese es el 3. El 4 son los desastres inevitables. Ahorita vimos los evitables. El 4 son los inevitables, donde no hay control. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el responsable? Dios, y con la anuencia de Dios, Satanás también. Así como Dios le permitió a Satanás quitarle todos sus bienes a Job, le permitió herirlo, a final de cuentas. ¿Quiénes son los afectados? Todos los que experimentan el suceso, un tsunami, un terremoto, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la manera de responder a ellos? Confianza activa en la fidelidad de Dios. Yo no sé por qué Dios permitió ese estado en mi vida, pero así como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, es el nombre de Jehová bendito. Esas son las 4 fuentes, repito, del sufrimiento. Obviamente la más común es la primera, mi pecado. Pero ahí ven ustedes lo que debe ser. Si quieren les mando este cuadrito a la página de la iglesia. Entonces, a veces Dios en la vida, como le pasó a Job, nos lleva a perderlo todo. ¿Y saben por qué lo hace? Cuando llegue el caso, para que nos quitemos de las vanidades ilusorias. Imagínense, si Job hubiera tenido puesta su esperanza en sus riquezas. ¿Quién puede decir aquí que es más rico de lo que era Job? Era de los más ricos de todos los varones de la tierra. Y de un día a otro lo perdió todo. Dios, a través de eso, ya sabemos,
quería una relación más íntima con Él. No sabemos qué otras motivaciones que la Biblia no nos revela. Y si la Biblia no nos revela, es porque Dios no quiere que la sepamos. Pero nos basta la más importante. Un verdadero creyente nunca quita su confianza de Dios, sea cual sea su situación. ¿Y saben qué? La confianza en Dios te va a sacar de los problemas. Te va a sacar de los problemas. Porque la desgracia viene cuando te ves a ti mismo, cuando te sientes abandonado en tu egoísmo, cuando te sientes desechado. Eso todo, todas las causas negativas de un problema en la vida son producto de la mala conciencia. Cuando Dios da un mensaje en un estudio como este, lo primero que surge en cada uno de nosotros es la mala conciencia. Y entonces dices, lo está diciendo por mí. Si tú te dices eso, no te creas tan importante. Quiere decir que tienes mala conciencia. Enfréntate a Dios. Porque si tú te dices, lo está diciendo por mí, entonces estás cayendo en la trampa de justificarte. Mira qué malo es, cómo me trata, ¿no? Mira, es insensible a mí, no me conoce, no me entiende, no entiende por qué pequé. ¿Hay acaso una justificación para pecar? Claro que no. Pero si tú tomas la actitud correcta hacia Dios, vas a arreglar. Ese es el punto importante. Todo lo que Dios traiga a tu vida, todo lo que Dios te quiera decir a través de un estudio, te va a llevar a arreglar. Si tú no tomas la actitud correcta, te va a llevar a justificar y entonces entrarás en ceguera espiritual, en juicio de Dios. Lo único que puede parar un juicio de Dios en la vida de un creyente es el arrepentimiento. Como siempre, me arrepentí y me sigo arrepintiendo. Creí y sigo creyendo. ¿Ok? ¿Quién puede decir yo no he pecado después de que me convertí? Nadie lo puede decir. Todos hemos pecado cada día. Pero la grandeza no está en esto, sino en cómo vas a arreglar tu pecado. Si tú no arreglas, entra ceguera en tu vida y vas a volver a lo que eras antes, a justificarte, a dejar de ser transparente, a decir verdades a medias, a acomodar todas las cosas para que tu prestigio según tú quede en alto, cuando va a ser evidente a los demás que estás viviendo mal. Y si es a los demás, cuánto más no lo va a hacer a Dios, ¿verdad? Entonces ten cuidado de justificarte. Más bien, en cada prueba en tu vida, piensa cómo puedes llegar a estar en una relación más íntima con Él. Siempre es arrepintiéndome. Dios no tiene parte con el pecado. Dios es un ser santo, santo, santo. Nadie se puede acercar a Él con pecado, aún un creyente. Aunque Dios esté en tu corazón, si realmente eres creyente, tú pierdes con el pecado la comunión con Él. Recuerdan a David, no me eches, vuélveme el gozo de tu salvación. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo permanecía en una persona para cumplir un objetivo de Dios. Por eso David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. En un creyente el Espíritu no se sale, pero sí lo puedes apagar. No menosprecéis las profecías, no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Y lo apagas cuando te justificas de tu pecado. Cuando lo confiesas, honras a Dios y recuperas la comunión con Dios. Por eso es que a todo creyente lo primero que nos debe interesar es confesar nuestro pecado. Pero no de labios, sino de corazón. Recuerden, Dios no mira el hombre. No mira al hombre, no mira como mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Tus palabras delante de Dios no valen nada, ni siquiera en una oración de conversión. No valen nada. Sin articular palabras, si Dios ve un corazón contrito y arrepentido, te da la salvación. Sin articular palabra. Dios ve el corazón. Mucha gente se ha salvado solo de eso.
Entonces la oración del pecador, perdóname, es la mentira más grande del diablo. Ahora, si esa oración es de corazón, pues bueno, obviamente sucede, pero no va a ser más que una expresión con la boca del corazón. Por eso dice el versículo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ahí está la clave, creer de corazón y confiar, no nada más confesar sin confiar. Esa es la trampa del diablo. Entonces, cuando tú ves la grandeza de Dios, es como esa perla que hemos mencionado últimamente de gran precio, que quien la halló, fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. ¿Estás dispuesto a dar todo lo que tienes por Jesús? Si no, no te vas a convertir. Tú tienes que estar dispuesto a darlo todo. ¿Iba Dios a querer menos? Dios dio más que tú. Dios pagó el infierno de todos. ¿Dios va a demandar menos de ti? Por eso es que muchas personas no se salvan, aunque oren 20,000 veces. O estás dispuesto a darlo todo, como Él lo dio, o no hay salvación. Y si tú lo diste todo, entonces ya no tienes nada que reclamarle a Dios. Él va a saber lo que hace de tu vida. Pero ahí viene la fe. Yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi piel, le veré. Esa es la confianza. Esa es la verdadera fe. Estamos hablando de vida eterna. Debemos de quitar los ojos de lo temporal, y menos ahorita en esta época, que estamos al punto de que Dios venga por la iglesia. Estamos en el punto. Estás viendo la meta. ¿No vas a hacer tu mayor esfuerzo como un corredor? Entonces, Dios tiene promesas que nunca refutará. Vamos a ver Lucas 11, del 9 al 13. Esta es la versión NTV. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les darán una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les darán un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Ahí está. No tenéis porque no pedís, dice el Sermón del Monte en Mateo 7. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser enemigo del mundo, amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Eso es en Mateo, esto es en Lucas. Pero esta de Lucas está como que más explícita, ¿no? Entonces, si Dios promete darte el Espíritu Santo, si realmente se lo pides, esa es la mayor garantía de que vas a ir al cielo. El Espíritu es el pasaporte al cielo. Pero el Espíritu es santo. Nunca va a entrar en un corazón sucio. Nunca va a entrar en un corazón no arrepentido. Por eso Dios lo otorga al que se arrepiente verdaderamente. Hace ratito se hablaba del libro de la vida. Cuando una persona se convierte, su nombre queda impreso con tinta indeleble, que ya no se puede quitar en el libro de la vida. Y el Espíritu Santo, como resucitó de los muertos, a Jesús te resucitará a ti. Pero si no hay en ti esa sinceridad, si no hay en ti un verdadero arrepentimiento, ¿cómo va a entrar el Espíritu Santo en ti?
si es santo. Lo santo no tiene parte con el pecador. Recuerden lo que dice Isaías: el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ese es el camino de la salvación. Pero nada inmundo entrará tampoco por este camino, ni nada inmundo entrará a la ciudad de Jerusalén celestial. Entonces la única forma es que te arrepientas y que seas limpiado de la mala conciencia de tu pecado por creer en el sacrificio de Jesús por ti en la cruz. Esa es la única garantía. Y si Dios te santifica con la sangre de Cristo, entonces puede entrar el Espíritu Santo. Si no, no. Por más que le hagas, por más que te esfuerces, por más que quieras llevar la vida cristiana, no. Entonces, he aquí la gran promesa. Ahora, hay dos cuestiones que tú primero tienes que solucionar en tu corazón. La primera de ellas comprende 4 puntos que tú debes de creer. ¿Puede Dios realmente ayudarte? ¿Crees tú que Él es totalmente capaz para intervenir en cualquier situación? ¿Tienes confianza en aquel que estableció los fundamentos de la tierra, sacó a los israelitas de Egipto y abrió el mar rojo? Estamos viendo la evidencia del poder de Dios. ¿Tienes confianza en aquel que derrotó a la muerte para salvarte de tus pecados y abrirte una morada en el cielo? Como dice el capítulo 15 de Corintios o Juan 14, 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. La morada en el cielo es más hermosa que la más suntuosa residencia de este mundo. Va a ser tu morada eterna. Y el segundo punto: ¿quiere Dios ayudarte? La respuesta es sí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios ya puso lo que más valor tenía Él, por Jesús hizo el universo, por Jesús hizo todas las cosas, y lo dio por nosotros, ¿qué más grande expresión de amor quieres de Dios? Por eso es que la salvación es por fe. Pero sigue pensando que encuadrando a Dios, o encasillando, mejor dicho, a Dios en tus propios pensamientos, y a todos los lugares vas a ir menos al cielo. Entonces, Dios tiene, en conclusión, la capacidad de suplir y la voluntad de hacerlo todo en tu vida. Cuando tú dudas de Dios, el problema es tuyo, no de Dios. Dios ya expuso su buena disposición para con los hombres en Jesucristo. Entonces, lo que tienes que hacer es llevar a cabo un proceso o un periodo de oración en tu vida para que vayas afirmando estas verdades en tu corazón. No dejes de orar hasta que estas verdades sean una realidad en ti, y entonces podrás creer. Si tú dices: yo ya he creído, entonces pregúntate: ¿y por qué no le obedezco? ¿Por qué mi voluntad no está como la de Isaías? ¿A quién enviaré yo? He aquí, envíame a mí, Dios. No esperó a ver quién levantaba la mano. Dios le dijo, y él inmediatamente actuó. O Esteban era uno de los 7 a quienes se les encomendaron la distribución del alimento de las viudas. Pero Esteban tenía un mayor espíritu, no se quedó allí, fue más. Un verdadero creyente así es. Siempre va más. Cuando empiezas a probar del amor y la misericordia de Dios, quieres más. A diferencia del pecado, que el pecado mata, la gracia de Dios da vida. Quieres más vida, quieres más comunión con Él. Si tú no anhelas eso, pregúntate: ¿qué está estorbando?
Y la respuesta siempre va a ser pecado. Siempre va a ser pecado. Entonces no te extrañes que Dios traiga pruebas en tu vida. No minimices las pruebas. También ese es un juicio. Que empiezas a justificar todo. Bueno, me sucedió esto, pero esto. Me sucedió el otro, pero el otro. Arrepiéntete. Es lo que Dios quiere. Una prostituta, ¿con qué creen que se conforma? Cada día con menos. Cualquier hombre que peca, cada día con menos. Porque va perdiendo el valor de sí mismo por la mala conciencia. Así es un creyente cuando va en contra de Dios. Pierde la seguridad en el amor de Dios. Pierde la capacidad de verlo como Dios lo ve. Como Dios ve a cada creyente. Como Jesucristo. Recuerden, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Jesús piedra viva, nosotros piedritas vivas. Edificándonos en sacerdocio, en casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, quizá haya algo en tu vida que tengas que desechar y que has luchado por sostener. Pero ¿sabes qué? Mientras más quieras sostenerlo, más te vas a hundir. Mientras más te mueves en las arenas movedizas, más te hundes. Cuando una persona cae en las arenas movedizas, si no la saca una persona de afuera, se hunde. Y mientras más se mueve, más se hunde. Así es el pecado. ¿Y quién es el único que te puede sacar de esas arenas movedizas? Jesucristo. Estas dos cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que dice que anda con Él debe andar como Él anduvo. Esa es primera de Juan. Entonces, tenemos un abogado. Tú tienes quien te saque. Pero si no pides ayuda, arrepentirse es pedirle ayuda a Dios, ¿no? Entonces, quizá hay algo en tu vida que debería ser desechado. O tal vez Dios está supliendo una necesidad más profunda, como lo hizo en el caso de Job. Pero miren lo que dice 2 Corintios 9:8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Véanla. Dios proveerá con generosidad. Lo último son las cosas materiales, pero también por medio de ellas Dios nos llama la atención. Entonces, si tú tienes una necesidad urgente, quizá es que Dios quiera revelarte algo especial, porque Él promete que te va a suplir con generosidad. Y si está permitiendo una necesidad en tu vida, reflexiona las maneras en que puedes volverte a la fidelidad de Dios. Piensa en qué áreas de tu vida no estás siendo fiel, porque esas áreas te están destruyendo. Lo primero que destruyen es tu comunión con Dios. Recuerdan, cuando David pecó, dijo: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y la consecuencia de esa restauración es: entonces enseñaré a los pecadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando tú callas y no hablas de Cristo y no te interesan los demás, solo hay una respuesta: estás viviendo en pecado y estás viviendo para ti mismo. Piénsalo. Porque si identificas con Dios, a lo que más le importó Dios fue el mundo que dio a su Hijo. ¿No sería lógico que tuvieras los mismos intereses de tu Señor? Pero ¿dónde están las desobediencias? Cuando hay intereses diferentes. ¿Por qué la gente roba en las empresas?
porque tiene intereses diferentes que la prosperidad de la empresa. Ven para sí mismo y a ver si me aprovecho de este puesto que tengo, a ver cuánto. Dios no me dé, sino ponme donde hay, ¿no? Ese es lo que tú puedes estar haciendo como creyente y no te das cuenta. Entonces tienes que buscar ser fiel a Dios para que Dios te revele lo que está sucediendo. O sea, Job se tarda 38 capítulos pidiendo porque Dios le revele lo que está sucediendo. Ni aun Eliú, que le dijo puras verdades, lo convenció. Tuvo que hablarle Dios para convencerlo. Pero cuando Dios se reveló a su vida, se vio tal cual era. Ese justo Job se vio como un inmundo pecador, sin derecho a nada. Pero apeló a la misericordia de Dios. ¿Cómo vas a apelar a la misericordia de Dios si le dices yo no he pecado? Si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso y la palabra de Dios no está en él. Si confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar su pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si tú no estás confesando tus pecados, le estás diciendo a Dios eso. Entonces, el amor y la fidelidad de Dios garantiza que Él cumplirá sus promesas, como conclusión. Y esto es Lamentaciones 3, 22 y 23 en la versión NTV. Lamentaciones 3, 22 y 23 en la versión NTV. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Vas a creer en Dios? ¿O vas a seguir haciéndote la imagen que a ti te convenga de Dios, que lógicamente te va a llevar a la desobediencia? Padre bendito, te queremos agradecer mucho por todas las enseñanzas que has traído a esta reunión el día de hoy. Sabemos, Padre, que tu corazón está puesto a favor de la humanidad, por eso diste a tu Hijo. Pero eso no excluye ninguno de tus otros atributos, como es la justicia. Sabemos, Padre, que tú ya nos demostraste tu amor al darnos a tu Hijo, y que si nosotros no hemos respondido en la medida que deberíamos haberlo hecho, es porque no hemos entendido la grandeza de este amor. Por tanto, Padre, hoy queremos pedirte que tú te reveles ante la vida de cada uno de nosotros en mayor amplitud, que tú conquistes nuestros corazones, Padre, que nos hagas, Señor, aquilatar tu infinito amor, Señor, y que esto nos lleve a dar nuestra vida por ti. Abre nuestros oídos a tu palabra, como un día hiciste con Lidia, la vendedora de púrpura, cuando Pablo predicaba, y cómo ella se convirtió inmediatamente. Enséñanos a amarte, enséñanos a adorarte como el único Dios, y haznos comprender, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y que además es el más alto alcance a lo que nos quieres llevar que el hombre podría aspirar. Esto es a la estatura misma de la plenitud de Cristo. Gracias, Padre, porque a todos los que hemos puesto nuestra fe en ti, ahora nos ves como a Cristo. Mas te pedimos, Padre, que tú conoces los corazones de todos los que estamos aquí, que si hay algún corazón que verdaderamente no se haya rendido a ti, que le hagas entender todas estas verdades espirituales para que venga a ti sin reproche, sin impedimento, que pueda botar todos sus ídolos, Señor, como basura que son, y que solo ponga los ojos en ti. Bendice a nuestra iglesia, llénala cada día más de tu Santo Espíritu, Señor,
y llévanos, Padre, a juzgarnos a cada uno a la luz de tu palabra. Hacerlo fielmente y danos también ese corazón arrepentido, contrito y humillado que tú no despreciarás. Te pedimos que nos guardes en lo que falta de este domingo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.